El plan de Dios para ti y para mí consiste en que seamos influencia. Jesús nos dijo, vayan y hagan discípulos. Fuimos diseñados por Dios para poder influir y en Jesús tenemos todo lo que necesitamos para hacer que nuestro entorno cambie por el hecho de que un hijo de Dios está allí, de que tú y yo estamos en ese ambiente. Debes creerlo, ya que el mundo a tu alrededor lo necesita. Te necesita en tu modo influencer. ¿Qué término ese, verdad? Se escucha en todas las conversaciones, influencer por aquí, influencer por allá. Y seas consciente o no de eso, la realidad es que tú tienes influencers en tu vida. Personas en tu familia, en tu trabajo, en redes sociales, en la iglesia, en tu entorno, son influencers que determinan y alteran tu forma de pensar y actuar. Lo que quiero decirte en este mensaje es que tú debes ser un influencer muy intencional, pero no con el fin de ser popular o que te den muchos likes o que tengas muchos seguidores. No me refiero a eso, para nada. La realidad es que nosotros como hijos de Dios tenemos la oportunidad de demostrar el reino a través de nuestras actitudes y con eso poder alterar la manera en la que las personas piensan y por lo tanto actúan. Sí, quiero que sepas que nosotros fuimos diseñados para influir. La clave es entender que lo más trascendente de tu influencia es la base sobre la cual te paras para influir sobre los demás. Si tú eres un seguidor de Jesús, te diré cuál es la base de tu influencia. La base de tu influencia es el reino de Dios. El apóstol Pablo, él escribió esto y es muy interesante, ya que es un despliegue de la influencia que Pablo tenía hacia las personas en Corinto, por ejemplo. En 2 Corintios capítulo 5, versículo 20 dice, Cristo nos envió para que hablemos de parte suya. Jesús era la base de la influencia de Pablo. Y luego sigue el versículo y dice, y Dios mismo les ruega a ustedes que escuchen nuestro mensaje. Imagina esa autoridad que Pablo tenía, ya que le estaba diciendo que Pablo estaba siendo respaldado por la fuente, por el reino de Dios. Y termina el versículo Pablo y dice, por eso, de parte de Cristo, les pedimos, hagan las paces con Dios. Pero pon atención aquí, Pablo no influyó por buscar popularidad, Pablo influyó por amor a los demás. Su mensaje es, hagan las paces con Dios, acérquense a Dios. Él no estaba pensando en él pensaba en los demás. Que tu influencia esté basada en el reino de Dios y no en tus propios intereses. Genera influencia a tu alrededor al demostrar el reino de Dios. Sé un embajador del reino, tenemos que ser embajadores del reino. Pero, ¿qué significa eso? ¿Qué significa demostrar el reino? La Biblia enseña en Romanos capítulo 14, versículo 17, que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu de Dios. Profundicemos en esto por un momento. Las personas a nuestro alrededor necesitan justicia para empezar. ¿Qué provee la justicia? La justicia provee el bien común. Es más, cuando el término justicia se conceptualiza, se dice que buscará mantener la armonía entre los integrantes de una sociedad y eso incluye, ojo, tu familia, la empresa a donde vas, el tráfico, tu colonia, la iglesia a la que asistes. Las personas piensan en justicia y solamente piensan en el gobierno, pero ¿sabes qué? En tu casa se requiere justicia, ya que la justicia trae la armonía necesaria para poder seguir avanzando y la Biblia está cargada de normas del reino de los cielos que si las implementas dará un buen resultado. Por ejemplo, Pedro habla en Hechos capítulo 10, versículo 34 y 35 que nosotros debemos tratar a todos por igual. Mira qué interesante. Él dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo, esa palabra es muy valiosa, comprendo. Significa que percibió, entendió, pero sobre todo abrazó este concepto. Eso significa comprendiendo. Y luego Pablo sigue, yo comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, trata a todos por igual.
Yo sé que hay personas en tu familia, en tu trabajo o en tu iglesia quienes naturalmente te caen bien y tienes una conexión con ellos. Y está bien sentirse atraídos más hacia ellos para poder pasar más tiempo juntos, hacer cosas que les llamen la atención por igual. Pero a pesar de eso, debes buscar intencionalmente tratar a todos por igual, ya que eso va a traer estabilidad al ambiente. Siempre le digo a las personas en mi trabajo, ¿quieren generar una cultura de confianza en sus equipos? Traten a todos por igual. Tal vez en este momento pensás, ay José, es que hay personas que no se merecen que uno los trate como tratamos a otros. Y te entiendo, está bien. Pero ¿sabes qué me ha ayudado a mí? Me ha ayudado mucho entender que todos somos hombres y mujeres en proceso. Y que las malas actitudes que yo veo en una persona son aquellas cosas que Dios está trabajando en él o en ella. Y que todos tenemos actitudes que Dios está puliendo en nosotros. Todos. En un ambiente justo, nadie debería pensar de sí mismo más que los demás. Hay un montón de defectos que Dios está trabajando en mí. Así que debo entender que Dios también está trabajando en la vida de esa persona a quien, a pesar de sus defectos, yo debo tratar con el mismo respeto que trato a los demás. Es un reto, yo sé, es un reto, y no será fácil promover la justicia en nuestro entorno. Pero ¿sabes qué? Romanos 14:17 dice que esa justicia la tenemos por medio del Espíritu Santo de Dios. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 19 dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Y escucha este mismo versículo en otra versión, porque nos va a ayudar a entender que es por el Espíritu Santo de Dios que nosotros podemos tener justicia con los demás. Siempre, 1 de Juan capítulo 2 versículo 29, en otra versión dice, como ustedes saben, Jesucristo hace todo lo que le agrada a Dios. Por eso también deben saber que todo el que hace lo que a Dios le agrada es hijo de Dios. Sé un influencer de la justicia del reino en donde estás. Ya cubrimos una, la justicia. Son tres, nos falta paz y gozo. Enfoquémonos en la paz. ¿Qué promueve la paz? La paz promueve un ambiente tranquilo, equilibrado, a pesar de las circunstancias. En un concepto más psicológico, la paz es donde hay estabilidad en el ambiente. Pero la paz de la que habla la Biblia, ese shalom que encontramos en la Biblia, no viene del entorno, esa paz viene del interno. Es algo que Dios nos da y tiene poder sobre las dificultades. Se explica muy bien en la palabra que dio Jesús en Juan 14:27. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se angustien ni tengan miedo. Así que tu entorno necesita que mantengas la paz, porque cuando las cosas se ponen difíciles, son aquellos llenos de paz quienes generan la mayor influencia a través de tener la mejor actitud. Los que confían en el Señor tienen seguridad interior. Por lo tanto, pueden estar tranquilos y confiando en Dios siempre. El Salmo capítulo 4, versículo 8 dice, cuando me acuesto, me duermo enseguida, porque solo tú, mi Dios, me das la paz que necesito. La reacción natural del ser humano ante una tormenta es tener miedo, es normal. En especial cuando esa tormenta es tan fuerte que nos cubre por completo. Sin embargo, nosotros en la Biblia encontramos a un Jesús lleno de paz, aún en medio de las tormentas, y que nos enseña con esta actitud. En Mateo capítulo 8, versículo 23 y 25 dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Algunos discípulos de Jesús eran muy buenos marineros, pero no les esperaba un viaje fácil cuando se subieron a la barca. El mar de Galilea, que en realidad es un profundo lago, está rodeado de montañas.
y la temperatura del agua en la superficie se eleva a causa de eso. Y a veces el aire frío que baja de las montañas viene muy rápido y entra, y cuando toca la cálida superficie del agua provoca tormentas fuertes e inesperadas. Y eso es lo que le ocurrió a los discípulos en esta ocasión. Las olas empezaron a golpear la barca y la barca empezó a llenarse de agua, de modo que ellos se sentían en peligro. Aún así, Jesús estaba dormido. Los discípulos y el resto de personas que estaban ahí estaban luchando con todas sus fuerzas por controlar la barca, como seguro lo habían hecho antes. Pero esta vez la situación se les estaba escapando de las manos. Entonces entraron en pánico, se acercaron a Jesús y le rogaron y le dijeron: Señor, sálvanos, nos vamos a morir. Los discípulos tenían miedo a ahogarse, y está bien, es normal. Cuando Jesús se despierta, les dice: hombres de poca fe. Qué interesante su respuesta. Entonces él reprende al viento y le ordena al mar que se calle, y enseguida los fuertes vientos y todo se calma. Tanto el Evangelio de Marcos como Lucas registran este impresionante momento. Primero destacan el milagro de Jesús y también luego destacan la falta de fe de los discípulos. Pero yo también quiero destacar la paz que Jesús tenía. Imagínate, esta paz que él tenía no se basaba en sus propias fuerzas, sino fluía desde el interior de Jesús. Imagina lo impactado que debieron quedar los discípulos, porque ellos acababan de ver a Jesús calmar esa tormenta. En ese instante, un gran temor se apoderó de ellos y empezaron a comentar: ¿quién es este que hasta los vientos y los mares le obedecen? Quiero decirte que hay personas a tu alrededor que sienten que se están ahogando por las cosas que están viviendo, y solamente se acercarán a ti a buscar ayuda si tú mantienes la paz a través de confiar en Dios. Yo sé, es un reto y no será fácil promover la paz en un entorno difícil, pero ¿sabes qué? Romanos 14:17 dice que esa paz la tenemos por medio del Espíritu Santo de Dios. Romanos capítulo 15 versículo 13 dice que Dios, quien nos da seguridad, nos llena de paz, esa paz que trae el confiar en Él, y que por el poder del Espíritu Santo nos llena de esperanza. Sea un influencer de la paz del reino, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Bueno, ya cubrimos 2 de las 3 características del reino. Ahora nos vamos a enfocar en la tercera, el gozo. El gozo, como ya lo he dicho antes, debe ser algo que nosotros debemos buscar intencionalmente. El gozo y la alegría es lo que nos dará la fuerza para poder resistir las tentaciones y sobrellevar las dificultades. El gozo nos ayudará a tener un mejor estado de ánimo cuando hacemos vida, aún en medio de la prueba. El gozo en Dios te ayuda a sobrellevar la dificultad de no tener trabajo, pero resistir la tentación de creer la mentira de que eres un perdedor. El gozo también te va a ayudar a sobrellevar la dificultad de no estar de acuerdo con tu pareja, pero vas a poder resistir la tentación de reaccionar con enojo y herir con palabras y acciones. Eso es gracias al gozo. También gracias al gozo vas a poder sobrellevar la dificultad de la incertidumbre acerca del mañana, pero vas a resistir la tentación de tomar decisiones basadas en frustración. Vas a poder sobrellevar la dificultad de la pubertad, del crecimiento de tus hijos, pero vas a resistir la tentación de querer manipularlos. Vas a sobrellevar la dificultad de no poder hacer las cosas como siempre lo has hecho, pero vas a resistir la tentación de no ser agradecido por aquello que sí puedes hacer. Sobrelleva, gracias al gozo, la dificultad de no tener todo lo que quieres, pero resiste la tentación de no valorar todo lo que tienes. El gozo es la clave de tu influencia también. Las personas a tu alrededor necesitan ver que tú tienes por sumo gozo cuando te encuentras en diversas pruebas, porque has entendido que la prueba no es para ti, sino que es para tu fe, es para tu confianza en Dios. Y entonces serás un influencer constante, porque tu gozo no es una alegría temporal, sino una convicción eterna. Yo lo sé.
Ser un influencer del reino es un reto y no será fácil promover el gozo en tu entorno. Pero ¿sabes qué? Romanos 14:17 dice que ese gozo lo tenemos por medio del Espíritu de Dios. En Dios hay plenitud de gozo. El Salmo 16, versículo 8 y 9 dice: yo siempre te tengo presente. Si tú estás a mi lado, nada me hará caer. Por eso estoy muy contento. Por eso me siento feliz. Por eso vivo confiado. Tienes frente a ti una gran oportunidad, y yo también. La oportunidad de poder influenciar a otros estando de pie sobre la roca, sobre Cristo, nuestro Rey, la piedra angular de este movimiento, el cual es el más grande que existe y que siempre existirá. Eres un embajador de un reino que no tendrá fin. Toma tu lugar como discípulo de Jesús y a través de tus actitudes puedes alterar la manera en la que las personas piensan y por lo tanto actúan. Recuerda, nosotros fuimos diseñados para influir. La clave es entender que lo más trascendente de tu influencia es la base sobre la cual te paras, y esa base es Jesús. Es necesario que lo hagamos. Romanos capítulo 8, versículo 19 dice que la creación aguarda con ansiedad la manifestación de los hijos de Dios. Sea un influencer del reino y si es necesario, habla. Creciendo juntos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y se extienda en amor a ti. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.